Y nosotros cambiamos de tema porque tenemos a Camilo Vargas ya con nosotros aquí en el set. Él es de la Iglesia Cristiana Comunidad Admiración de Jesús. ¿Por qué Camilo está con nosotros hoy? Pues el 27 de octubre, o sea, hoy, se celebra el Día Internacional de la Libertad Religiosa, declarado por la Organización de los Estados Americanos. Esto quiere decir, todos tenemos que respetarnos las creencias que tengamos o la religión que tengamos. Así que, Camilo, bienvenido, gracias por estar con nosotros en A Pleno Día. Ángela, para mí es un privilegio, Carlos, para mí es un privilegio poder estar con ustedes y toda la hermosa audiencia de Teleantioquia. En inglés el nombre de la iglesia es Jesus Worship Community y nos sentimos muy contentos de poder estar aquí compartiendo, como dices tú, en esta libertad religiosa, expresando la fe. Recientemente la ministra decía que hay que cerrar brechas y creo que una de las más importantes es la fe, porque si todos entendemos el gran privilegio y la oportunidad que tenemos de expresarnos desde una perspectiva de valores, vamos a poder alcanzar y cambiar un país a una verdadera tasa de cambio y de vinculaciones a números reales. Camilo, puede parecer evidente, pero ¿por qué es importante que haya libertad religiosa, libertad de cultos en un país? Lo más importante es entender los valores de cada religión. Uno de ellos es no matarás. Si tú tienes esa libertad para que tú lo expreses como valor público, tú disminuyes inmediatamente las tasas de mortandad, de suicidio y de robo en un país. No robarás. Hablaban uno de los problemas más grandes que había de evasión de impuestos. Si tú tienes una conciencia que se te dicta desde tu infancia y la creas en tu desarrollo empresarial, tú vas a poder ejecutar desde tu fe una perspectiva de valores a un país, a una ciudad, a una nación y a una familia. En ese sentido, Camilo, ¿por qué celebrar este día? Bueno, ese día tiene una particularidad muy, pero muy grande. Primero que todo es un decreto. El artículo 19 de la Constitución Política de Colombia garantiza la libertad de cultos de toda persona que tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla. En Antioquia, a partir de la ordenanza del decreto 438 de 2018, capítulo 4, se crea la Política Pública Integral de la Libertad Religiosa y la ordenanza 020 del 11 de mayo del 2021 se adopta como la Política Pública Nacional de Libertades Religiosas. Por eso, y basado también en los Estatutos de Derechos Civiles de la ONU, declara que el artículo 18, toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión, que incluye la libertad para poder establecer lo que ellos creen desde su libertad de fe. Camilo, en el mundo donde en este momento hay regímenes autoritarios, por supuesto que las religiones la tienen muy difícil. De hecho, los gobiernos centrales tratan de eliminar cualquier asomo de religión. Sin embargo, hay países donde eso no existe, pero existe una comunidad de una sola religión tan grande, como es el caso de los países musulmanes, o por ejemplo en Colombia, donde cerca del 95, el 98% de las personas son católicas. En este caso de estos países, ¿también la tienen difícil las otras religiones? Claro, definitivamente. Mira, hablemos de los principales países que son de una sola religión. Por ejemplo, podemos utilizar Corea del Norte. ¿Qué economía tiene? ¿Qué producto tiene? ¿Qué mensaje de turismo hay? Ninguno. Veamos Corea del Sur. Una diferencia, paralelos. Vemos una libertad religiosa en la cual su economía crece. Pasémonos en Estados Unidos de Norteamérica, una de las principales economías del mundo. Su economía profesa la fe cristiana. Tú entras a Washington, D.C., a la Casa Blanca, y encuentras que el primer presidente juró sobre la Biblia todos los preceptos que ellos tenían para darle incluso libertad a otras religiones. Si nos vamos a Irán, si nos vamos a otros países, vemos la diferencia en los mismos frutos y en los mismos conceptos globales de país, de economía global, en todo lo que ellos hacen. Entonces, sí es una diferencia, pero cuando tú lo aportas a una libertad, el crecimiento económico, social, espiritual y familiar crece a gran escala y son medibles a nivel internacional. Y hablando de esto precisamente de las economías, ¿cómo puede aportar este sector religioso a la economía colombiana? Te voy a leer lo que acaba de sacar el DANE. El sector religioso realizó un aporte importante a la economía del país. Según el DANE, el 4,5% del valor agregado de la economía. Sus acciones generan un ahorro al gasto público y solo en los últimos 14 territorios caracterizados y teniendo en cuenta dos variantes, hay un ahorro, una contribución de 341 mil millones de pesos. Estamos hablando de un aporte que está en el Producto Interno Bruto sobre el 4,5%. Incluso superó la economía naranja. Qué bien, pues Camilo, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en A Pleno Día y bueno, a celebrar entonces el Día de la Libertad Religiosa en Colombia. Definitivamente, un gran saludo a toda la gente y de verdad deseamos que la paz de Dios esté gobernando absolutamente todas las entidades y que podamos celebrar lo que es verdaderamente los valores de fe que son los que nos llevan a tener una mejor sociedad y un mejor país. Libertad religiosa en Colombia, libertad religiosa
también en el mundo. Nosotros ya regresamos con mucha más información y más invitados acá en A Pleno Día.